Un miércoles bastante soleado, bastante caluroso. Bueno, más bien para que por la zona de Cartago está bastante caliente. Me imagino que allá por donde ustedes viven también debe estar bastante, como decimos, probablemente bochornoso. No sé si me pueden confirmar ustedes, el día de hoy en la mañana les estuve mandando un correo con la información de la presentación de hace 2 sesiones, la generalidad del seguro. Se los envía a los correos que tenía registrados por acá. Entonces, si hay algún correo que no es el que corresponde, ustedes nos avisan y con muchísimo gusto hacemos la corrección y se lo reenviamos nuevamente. Algunos compañeros me mandaron un correo indicando que se les hace un poco más fácil en formato PDF. Entonces, efectivamente, vamos a cargar todo el material en PDF en la carpeta en donde se encuentra la grabación. En el transcurso del día de hoy, máximo mañana en la mañana, ya estaría lo que es el material en ese formato PDF para que ustedes lo puedan descargar. No se los pude adjuntar en el correo debido al tamaño del archivo. Entonces, se imposibilita un poco, sí es bastante pesado. Pero por ahí ustedes tienen lo que es el link para que puedan tener material un poco más didáctico y lo puedan visualizar de primera mano. Si tienen alguna duda, consulta con respecto al material que les envié. Este es el momento. Adelante, tienen los micrófonos abiertos para que puedan hacer sus consultas. Y si no, entonces comenzaríamos con lo que es la sesión del día de hoy, que ya hoy comenzaremos con lo que son propiamente los seguros de hogar, tanto Sistema Financiero Nacional para Vivienda y Hogar Seguro 2000. Y si nos da tiempo, veremos lo que es Hogar Comprensivo. Adelante, los que tienen alguna consulta, les doy un espacio de unos 2 minutitos. Y si no tienen dudas, como les digo, comenzamos. ¿Ok? Hay compañeros en el chat que están indicando que se les llegó el material. Muy bien. Melissa, buenas tardes, bienvenida. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Vieras que hoy en la mañana estuve buscando las condiciones de la asistencia para incendio comercial. No las logré ubicar. Ok, no hay problema. ¿Será que busqué en el asesor, pero no le llegué? No sé si tal vez no las podrían compartir o guiarme un poquitito para conseguirlas. Muchísimo gusto. Gracias, Voy a muy amable. anotarlo por acá para entonces enviárselo en el transcurso de estos días. Súper, muchas Ok. gracias. Existe un condicionado aparte para lo que es los seguros de hogar, por aquello, Melissa. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. Yo, de hecho, eso sí los lo tenés. busqué como incendio comercial, digamos, Ok. pero vi solo la solicitud, no intenté buscar como las condiciones. Sí vi las de, por otro lado, digamos, de Hogar Seguro 2000 y Hogar Comprensivo, pero Listo. esas no las encontré. Listo, no hay problema. Ya lo anoté Gracias, por acá para poder enviárselo y que ustedes lo tengan ahí a la mano. gracias. Duncan, adelante, con mucho gusto. Buenas tardes, compañero. Una pregunta. ¿Ustedes no han subido todavía la grabación del lunes? Es que me tuve que retirar por una situación personal. Te creo, entonces puede continuar ese día. Claro, Estoy gracias, Duncan. buscando. Las grabaciones se van a pasar, se van a cargar y se les va a enviar un link a ustedes por correo los días viernes. Eric, si Entonces, quieres, acá estoy, si quieres, yo intervengo para explicarles hola, cómo Steph. está el tema. ¿Cómo Adelante, están? claro. Muy bien, Felicia, gracias. Qué dicha, me alegro. Ya las grabaciones, a ellos se les notificó el primer acceso, se les envió un link. Entonces, con ese link ellos van a poder volver, tal vez si me ayudan con el micrófono. Tal vez si, digamos, con ese mismo link, ellos vuelven a ingresar a ver las capacitaciones. Ya la del día de ayer, la del día lunes está cargada, al igual que el material que vos envías como presentaciones. Entonces, ellos con el mismo link lo pueden visualizar. Gracias, Steph. Listo. ¿Alguien más con alguna consulta con respecto a lo que acabamos de conversar? ¿Estamos bien? Sí. Ok, listo. Vamos a hacer una salvedad con respecto a lo que hemos estado haciendo las 2 semanas, bueno, la semana anterior, las participaciones o consultas que ustedes tengan, yo les voy a dar un espacio al final de cada presentación, ¿verdad? Cada diapositiva, ahí vamos a tomar un tiempo prudencial para que cada uno de ustedes pueda como tener sus consultas. Si tienen varias consultas, entonces tal vez les recomiendo que la anoten por ahí y al final, cuando yo les dé el espacio, puedan hacer las consultas en el orden que las tengan, no hay ningún problema. Listo. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver lo que son los seguros de hogar. Recuerden que se divide en 2 grandes grupos. 3 seguros de hogar, que es el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Hogar Seguro 2000 y Hogar Comprensivo. Esos son los seguros de hogar. Y los seguros comerciales, estaríamos hablando de que es incendio comercial industrial
y incendio multirriesgos. Ahorita los que vamos a ver son los 3 primeros. Y antes de comenzar, me gustaría tal vez mostrarles a ustedes un video. Les voy a volver a proyectar con sonido. Un video bastante referencial sobre un siniestro que ocurrió hace algunos años, que de hecho una de las compañeras nos lo estaba comentando en la sesión pasada, de un siniestro en Tiendas La Gloria. Entonces es un testimonio bastante fuerte, pero se los voy a mostrar para que ustedes ejemplifiquen un poco de las situaciones que a veces nuestros clientes tienen y lo fácil y sencillo que se vuelve la situación cuando tenemos un seguro un seguro de incendios. Voy a mostrarles el video para que ustedes lo vean. Yo soy nieto de don Santiago Crespo, que era sobrino del fundador de La Gloria, don José María Calvo. Los centros comerciales, como proliferaron posteriormente, no existían. Entonces el centro de actividad humana, actividad social y actividad comercial era el centro de las ciudades. En este caso, el centro de la ciudad de San José. Ya este año vamos para 122 años. La marca de La Gloria la relacionan con algo bueno. Era una época floreciente, digamos, por muchas razones, hasta que llegó el incendio y ese fue como un trompezón. En el 76 fue a finales de julio. El incendio en sí fue bien intenso porque había una relación muy cercana de los clientes hacia la empresa, hacia el negocio, hacia la noticia, y aquí la avenida central estaba llena de gente llorando y fue un acontecimiento muy grande. Para mí en lo personal, en ese año estaba yéndome a estudiar afuera y yo digo, ya se acabó esto, no nos vamos a poder ir. He de admitir que en esa época a veces uno no entendía la importancia de los seguros, ¿verdad? Y teníamos un seguro y una póliza, pero que yo después de ese evento nunca hemos dejado de actualizarla regularmente. Digamos, la forma y la facilidad con la que se pudo tramitar la póliza en el caso de Linz, hizo posible que las cosas fueran pasando más rápidamente. Sin duda alguna, esa fue una semillita que nos permitió reiniciar todo el proceso de reconstrucción. Si no hubiera habido esa disponibilidad, disposición, ese deseo y voluntad de parte de un gran grupo de empresas, instituciones y personas que veía importante para la sociedad la reconstrucción del negocio, y no el negocio comercial en per se, sino de lo que simbolizaba o significaba para una San José de lo que era en aquel momento, ¿verdad? Bueno, pues vieron, un ejemplo real de una situación real que ocurrió hace algunos años. Tal vez algunos de ustedes recordarán, tal vez otros no recordarán, tal vez no estaba en esa época, pero lo importante es que siempre quedan los testimonios y las buenas experiencias de nuestros clientes, y eso va a perdurar durante el tiempo. Este señor, tal vez siempre nos vamos a tener bien claro el testimonio de él, y así va a ser durante sus generaciones, ¿verdad? Probablemente él se lo vaya a compartir a sus nietos, a sus hijos, y ahí va la generación en generación, en donde se va a comentar que los seguros sí funcionan y que para en este caso de este señor que tuvo una afectación tan grande en esos años, pues le permitió continuar todavía con lo que era su negocio, y no fue una afectación tan grave en el sentido de que tuvo que cerrar el negocio y ya no se pudo hacer nada más. Esa es una historia con final feliz. Como decíamos popularmente, hay historias que lastimosamente no tienen un final feliz, ¿verdad? Que tal vez la persona no tenía en ese momento un seguro que lo respaldara, un seguro que le diera esa protección y esa tranquilidad. Este sí es el caso contrario. Es un final en donde la persona nos cuenta que tuvo muy buenas experiencias con respecto al seguro. Bien, el primer producto que vamos a ver del ramo de incendio, de estos 3 que pueden ver usted por acá. Recuerden que, como les acabo de mencionar, comenzamos con el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, posteriormente con Hogar Seguro 2000 y como por el número 3, Hogar Comprensivo. Entonces, el día de hoy vamos a conversar un poco de estos 2 seguros que les estoy marcando por acá: Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Hogar Seguro 2000.
Bien, Sistema Financiero Nacional para la Vivienda es un producto que fue creado mediante una ley y vamos a ver cuál es esa ley por la cual fue creada. Fue creada por la ley 7052, que se llama así, precisamente Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. ¿Qué es lo que hace este producto? Este producto es exclusivo para todas aquellas viviendas de interés social. ¿Okay? Todas aquellas personas que requieren de un préstamo, ¿verdad? Para que se les ayude a construir su vivienda o bien para hacer algún tipo de remodelación. Esas personas que adquieren ese tipo de beneficio, ¿verdad? Automáticamente cuando ya se les va a hacer toda la gestión del proceso del dinero, tienen que suscribir un seguro. Ya eso sí es como, se vuelve como un seguro obligatorio, ¿verdad? En el sentido de que es parte del proceso. Ok, entonces para que ustedes sepan, el primer producto que vamos a ver, podemos llamarlo que es el producto número 1 de la escala de importancia, ¿verdad? Es el Sistema Financiero Nacional para Vivienda y así es como se llama el producto. Dentro de sus características, podemos ver que es un producto que se comercializa en moneda de colones, ¿verdad? Y como les comentaba hace un momento, va bajo la protección de la Ley 7052, que la ley indica que es de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Este tipo de producto se puede comercializar tanto en pólizas colectivas como individuales. Yo sé que muchas personas por acá pueden saber y entender a qué se refiere con pólizas colectivas e individuales. Vamos a hacer una ejemplificación muy rápida y muy fácil. Una póliza colectiva podemos llamarlo que es una cajita, tal vez una bolsita, en donde dentro de esa caja o esa bolsa, que también le llamamos póliza madre, se incluyen varias pólizas individuales. Permítanme un momento para silenciar el micrófono por acá porque genera como distorsión. Listo. Ok, y las pólizas individuales es la póliza que cada uno de nuestros clientes van y toman, ¿verdad? Es una póliza individual para una persona física. ¿Okay? ¿Cuáles son los bienes susceptibles de cobertura? Así como yo se los menciono por acá. Siempre me gusta en estas acreditaciones mostrarles a ustedes material que tenga bastante información. Entonces, por eso es que tal vez las presentaciones pueden ir un poquito cargadas, pero es la información más importante sobre el producto, entonces no la podemos omitir. Entonces, estamos hablando de que los bienes susceptibles de cobertura para el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda es el edificio, es decir, la vivienda y el contenido. Básicamente eso, ¿verdad? Lo que es vivienda y contenido. Para eso está creado el producto. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, consulta con respecto a esto que hemos mencionado actualmente, que es de una ley? ¿Cuáles son las características del producto? ¿Estamos bien? Ok, excelente. Ahora vamos a ver lo que son. Adelante, Melissa. Este producto nosotros lo podemos comercializar o solamente con, es que he escuchado muchas veces que la Mutual Alajuela es como quien lo solicita. Lo que no me queda claro es si nosotros tenemos la posibilidad de comercializarlo. Es que el detalle, vamos a ver, el detalle con este producto es que no es de venta libre en el sentido de que usted puede ir a ofrecerlo, ¿verdad? Porque más bien está adaptada a una necesidad, como bien indica usted, las mutuales o algunos bancos, inclusive hay fundaciones, en donde ellos tramitan y hacen toda la gestión inclusive de la póliza. Entonces, sí se puede asesorar, ¿verdad? Sí se le puede indicar al cliente en caso de que el cliente quiera hacer alguna construcción y sea de interés social, sí se le puede indicar que hay un producto y que hay una póliza que ayuda con lo que es la suscripción del seguro. Ahora, esta póliza es temporal, en el sentido de que apenas se construya la casa, le da un chance aproximadamente de un año y ya ahí, ya ustedes sí pueden vender el producto, por ejemplo, de Hogar Seguro 2000 o Hogar Comprensivo o el que corresponda. Este seguro es básicamente para que la persona quede protegida, el dueño de la propiedad quede protegida durante máximo 2 años, 1 a 2 años. Ya posteriormente, no es una póliza que puede ser renovable. De hecho, si ustedes observan ahí en pantalla, no dice que sea un producto renovable, porque es básicamente para cubrir y cumplir con la ley 7052. Entonces ya ahí, cuando ya esta póliza venza, ya ahí pueden entrar ustedes con un seguro o un producto, como les decía, de Hogar Seguro 2000 o bien de Hogar Comprensivo. ¿Está bien? Ok, y preguntan, no sé Claro. si me estoy adelantando, en cuanto a tarifas y coberturas, ¿son parecidas o no sé si ya casi lo vamos a ver? Ya vamos a mencionar la parte de las coberturas. Las tarifas las podemos mencionar en el sentido de que podemos ver más o menos cuánto anda el costo del seguro, Por ¿verdad? millón, Pero ok. sí, podemos ver más o menos cuánto anda y si no podemos hacer tal vez una ejemplificación de un monto de alguna cotización, tal vez en Hogar Comprensivo. ¿Está bien? No Ok, hay ningún problema. sí, perfecto, muchas gracias. Para servirle, con mucho gusto. Bien, las coberturas. Estos que ustedes ven en pantalla son las coberturas básicas.
Cuando hablamos de cobertura básica, son unas coberturas que se tienen que suscribir para que el producto se pueda vender. Entonces, cuando hablamos de cobertura, a mí siempre me gusta, y les voy a dar este consejo a ustedes, es importante que a nuestros clientes siempre se les hable con el nombre de la cobertura y no por su abreviación. Es decir, no le vamos a decir a nuestro cliente, le voy a vender la cobertura A o le ofrezco la cobertura A. Más bien yo les aconsejaría a ustedes que ustedes le digan a sus clientes en esa buena práctica de asesoramiento, le voy a incluir la cobertura de incendio y rayo. ¿Ok? Entonces ya ustedes ya ahí sí desglosan exactamente qué es lo que cubre la cobertura en sí, como por ejemplo incendio y rayo, incendio y bosques, daños en calor y humo, y robo y hurto o saqueo. Cuando hablamos de incendio en bosques, este que está por acá, estamos hablando de todo aquel evento que se ha suscitado tanto en bosques, malezas o charrales, bien, y que sean afectados los bienes de nuestro asegurado. Cuando de daños por calor y humo es producto del incendio, ¿verdad? Del producto del incendio que se haya suscitado dentro del bien asegurado de nuestro cliente y que provoque afectación en algún material de la casa que sea por calor y humo. Y cuando hablamos de este ámbito de cobertura, que es hurto y o saqueo, estamos hablando de toda aquella actividad maliciosa e ilegal que se presente durante el incendio. ¿Okay? Si durante el incendio nuestro cliente se ve afectado en el sentido de que le hacen algún tipo de hurto, algún tipo de saqueo durante ese siniestro, estaría cubierto. ¿Okay? También estamos hablando de que una cobertura básica para el producto del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda es convulsiones de la naturaleza, ejemplificado con la cobertura D. ¿Y qué estamos cubriendo? Estamos cubriendo todos aquellos eventos de la naturaleza, como por ejemplo temblor y terremoto, maremotos, fuego subterráneo o bien erupciones volcánicas. Creo que en esa cobertura de convulsiones de la naturaleza no hay tanta confusión, ¿verdad? Porque es bastante explícita, en donde se indica qué es lo que se está cubriendo. Es todo aquel evento sísmico que puede provocar daños a la vivienda de nuestro asegurado. Entonces, en resumen, el producto Sistema Financiero Nacional para la Vivienda es un producto creado por ley, la ley 7052, que se llama así, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se comercializa únicamente en colones y estamos cubriendo lo que es la infraestructura, es decir, la vivienda y el contenido. Dentro de esas coberturas básicas tenemos dos, que es cobertura de incendio y rayo, ejemplificado como cobertura A, que cubre incendio y rayo, incendio en bosques, daño por calor y humo, y hurto y saqueo. Y tenemos la otra cobertura básica, que es la cobertura de convulsiones de la naturaleza, que estamos cubriendo todos aquellos fenómenos de la naturaleza, pero hablando específicamente de temblor y terremoto, maremotos, fuego subterráneo o bien erupciones volcánicas. Esto que les voy a mostrar a continuación son las coberturas adicionales, ¿verdad? Son coberturas que nuestro cliente, siempre me gusta hacer como este ejemplo y les voy a dar el ejemplo cada vez que veamos coberturas básicas y coberturas adicionales. Las coberturas básicas son aquellas que van de titular, como en un partido de fútbol. Las coberturas básicas son esas que tienen que ir sí o sí para que se pueda iniciar ese partido de fútbol. Y las coberturas adicionales son esas que están calentando ahí, que están en la banca, esperando a que nuestro asegurado, nuestro cliente, las seleccione para que entren a participar dentro de las titulares, ¿okay? Como coberturas adicionales. Entonces, dentro de las coberturas adicionales del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, tenemos la cobertura de riesgos varios. Y vean, no se vayan a confundir, porque generalmente pasa en este tipo de acreditaciones que la gente se confunde entre cobertura de convulsiones de la naturaleza y cobertura de riesgos varios. Son distintas, son totalmente diferentes. Y vamos a ver qué es lo que cubre la cobertura de riesgos varios, ejemplificado con la letra B. Cubre lo que es el motín, cubre lo que es la huelga, el paro legal, la conmoción civil, caída de árboles o similares, colisión de vehículos, caída de aeronaves e implosión y explosión. Cuando nosotros hablamos de motín, huelga, paro legal, conmoción civil o daño malicioso, es toda aquella actividad, ¿verdad?, de gran volumen de personas que se están manifestando y que crean algún daño a nuestro bien asegurado, a nuestro cliente. Cuando hablamos de caída de árboles o similares, esos similares hablamos de antenas, torres de televisión
o toda aquella estructura que esté cerca de nuestro predio asegurado y que pueda provocar afectación al bien directo, es decir, a la vivienda. Y pues cuando hablamos de colisión de vehículos, estamos hablando de colisión de vehículos de terceras personas. Hemos visto muchos casos, y yo sé que ustedes tal vez ahí en noticias han visto, en donde se refleja algún siniestro, en donde un vehículo se desvió de la carretera, ¿verdad? Y fue a dar directamente a la casa. Esa afectación de ese vehículo que golpea la casa y genera una pérdida económica para nuestro cliente porque le dañó su vivienda, está cubierto con esta cobertura adicional de riesgos varios. ¿Ok? Y cuando hablamos de implosión o explosión es derivado del incendio. Entonces, todo ese tipo de siniestros que ocurran dentro de la propiedad asegurada estaría cubierto. Todo ese circulito que ustedes ven ahí, que recuerden está dentro del condicionado general, y aquí lo que hacemos es como ejemplificarlo, está cubierto dentro de el seguro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y como otra cobertura adicional tenemos la cobertura de inundación, deslizamiento y vientos. La misma cobertura indica qué es lo que cubre, ¿verdad? Estamos cubriendo toda aquella elevación de agua que pueda afectar y generar algún tipo de afectación a nuestro predio asegurado, el de nuestro cliente, todo aquel deslizamiento de algún talud, ese movimiento de tierra que puede golpear la estructura de nuestro asegurado y provocarle una pérdida económica, es decir, un daño a su vivienda, también está cubierto con esta cobertura adicional. Y acá estamos cubriendo también lo que es los vientos locales y los vientos huracanados. Acá en Cartago el año pasado, creo que fue el año pasado, sí. Bueno, ustedes saben que Cartago tiene un clima, bueno, antes era muy frío, ahora no tanto, ahora más bien es muy caliente. Bueno, y los compañeros que tal vez sean de Cartago lo podrán confirmar. El año pasado tuvimos varios eventos que yo los catalogo como complicados o difíciles de entender, en el sentido de que el año pasado como 2 veces se vinieron varios vientos locales en donde algunas de las propiedades cercanas se vieron afectadas por destechos. O sea, el viento llegó, ¿verdad? Y destechó varias viviendas. Entonces eso se le llaman vientos locales. Ese daño a esa propiedad, si nuestros clientes o nuestros potenciales clientes llegan a adquirir esta cobertura en un evento futuro, con la cobertura adicional de inundación, deslizamiento y vientos, eso le podría cubrir. De igual manera existen los vientos locales y los vientos huracanados. Ustedes saben que los vientos huracanados ya es más nivel país, en el sentido de que ya el Instituto Meteorológico Nacional ya indica, el día de hoy en la tarde vamos a tener diferentes tipos de vientos, vientos fuertes, vientos de 100 kilómetros, o de 200, o de 40, ¿verdad? Ellos siempre estiman y estilan un tipo de velocidad. Entonces eso sería catalogado como vientos huracanados, que también está dentro de la cobertura de cobertura de inundación, deslizamiento y vientos. ¿Tienen alguna duda, consulta con respecto a las coberturas básicas y adicionales del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda? ¿Estamos bien? Este producto es chiquitito. Doña Ana, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gusto en saludarla, ¿Me muy bien, muy escuchan? bien. Sí, Súper bien, la sí, escuchamos. ok. Sí, hubo una situación hace unos años ahí en Romoser, ahí hay un cañón de río, está cerca del aeropuerto Tobías Bolaños. Vieras que ahí hace unos años se estuvo dando los famosos torbellinos, Cierto, que es el choque de aire frío que viene con aire caliente, ¿verdad? Y casualmente frente a la casa de nosotros, una casa más o menos, bueno, de un solo piso, se le levantó totalmente el techo. Solo esa casa, ¿verdad? El torbellino sí se llevó otras cosas, árboles y eso. Eso estaría dentro de la cobertura C claro. Sí, en señora. vientos. Ujú. Sí, correcto, sí, qué buen ejemplo. De hecho, doña Ana, ya ahora no es solamente en un lugar determinado, ahora es en cualquier lado. En la mañana está haciendo sol y ya en la tarde usted ve que se oscurece un poco y ya a veces esa ventisca, ¿verdad? Y ya todo el mundo preocupado, ¿verdad? Que los techos se van a ir volando. Pero si usted tiene seguridad en la cobertura C, les digo el tip, está cubierto. No hay mayor Ok, inconveniente. Sí. ok. Gracias, Muchas doña Ana. gracias. Bueno. A usted. Bien, continuemos. Estos son los deducibles. Vean, estos deducibles son para las coberturas básicas y adicionales. Estos deducibles ustedes también lo tienen a mano y están en el condicionado general. Vean, estos deducibles son bastante accesibles porque recordemos que el producto es accesible. Es un producto que está hecho para viviendas de interés social
que está creado mediante, para cumplir con una ley, la 7052, y podemos ver que la cobertura de incendio y rayo, ejemplificada con la letra A, no tiene deducible. Es decir, a nuestro cliente, cuando nosotros hablamos de que una cobertura no tiene deducible, es que se paga el 100%. ¿Okay? Se paga el 100% de lo que ocurra. Obviamente va a existir, ¿verdad? Y es probable, o podría, más bien, que en seguro se utiliza mucho la palabra podría existir un infraseguro sobre seguro, pero ya es otro tema. Cuando hablamos propiamente del deducible, estamos hablando de que no hay una deducción, no hay una participación de nuestro asegurado económica por deducible, porque la cobertura no lo tiene. Entonces, en este caso, ahí nuestro cliente está feliz, está contento porque no hay un deducible. En la cobertura de riesgos varios, ¿recuerdan que eran riesgos varios? Ok, todo aquel motín, huelga, paro legal, conmoción civil, daño malicioso, colisión de vehículos de terceras personas, la caída de árboles, antenas, torres de televisión o similares. Todos esos riesgos que yo les acabo de mencionar, por evento, es decir, por cada uno de los eventos, se estaría la participación económica de nuestro asegurado, vean, sería de 62.500 colones. ¿Sí? 62.500 colones sería la participación económica de nuestro asegurado en la cobertura de riesgos varios. ¿Ok? Ya como cobertura adicional tenemos la cobertura de inundación, deslizamiento y vientos, que esta sí tiene un deducible porcentual, que es el 1% del monto asegurado en el rubro afectado a la fecha del siniestro, con un mínimo de 62.500 por evento. ¿Qué quiere decir esto? Que la afectación tiene que ser mayor a 62.500 para que la cobertura pueda entrar a cubrir. Si es inferior a 62.500, no se cubre. Si es mayor a 62.500, sí se cubre. Pero vamos a ser muy realistas. ¿Qué daño a la propiedad ahora es menos de 62.500? Difícilmente, ¿verdad? Si hablamos de una inundación, si hablamos de un incendio, si hablamos de vientos locales, ¿verdad? Donde se destechó la casa, vean, difícilmente la pérdida sea menor a 62.500. Entonces, en este caso, lo que se utilizaría, si la pérdida es mayor a 62.500, sería el 1% del monto asegurado, ¿verdad? A la fecha del siniestro. Y esa sería básicamente lo que se utilizaría para poder cubrir esa cobertura de inundación, deslizamiento y vientos. Seguidamente está la cobertura de convulsiones de la naturaleza, ejemplificado con la letra D, que estamos cubriendo lo que es el temblor, terremoto, maremoto, erupción volcánica, ¿verdad? Entonces, toda aquella, permítame un segundito nada más para darle clic por acá porque esto me va a interferir. Listo. Ok, convulsiones de la naturaleza, entonces de igual manera es un deducible igual, exacto al de la cobertura C, pero no vamos a confundir, ¿verdad? Cuando hablamos de que, o sea, lo único que me quiero referir es que es igual en el sentido de que es el 1% del monto asegurado, ¿verdad? Con un mínimo de 62.500. No es que va a aplicar solamente uno, no. Se aplica el que corresponda y es por cobertura. Si nuestro cliente tiene un evento en donde tenga que utilizar las 4 coberturas, se utilizan, en este caso, solamente 3 deducibles. Se utilizaría, en el caso de que nuestro cliente, vean, voy a poner un ejemplo muy fatídico, ¿verdad? Que probablemente sí sea muy real, pero ustedes saben que esto de seguros hasta podría ser real. Bien, resulta que nuestro cliente tuvo un evento en donde el rayo cayó en su casa y generó una afectación por un incendio. Entonces se quemó la casa, ¿verdad? Pero a raíz de esa quema, ¿verdad? Fue una quema parcial, ¿verdad? Posteriormente, en riesgos varios, en la cobertura B, hubo una caída de árbol, producto del mismo incendio, ¿verdad? Se vino una ventisca y le cayó el árbol a la casa que se estaba quemando. Vean ustedes, qué terrible. Posterior a eso, la cobertura C de inundación, deslizamiento y vientos va a cubrir la parte del viento que cayó, que hizo que cayera el árbol. Entonces ya llevamos 3 coberturas. Y la de convulsiones de la naturaleza, después de que a la persona le pasó todos esos 3 siniestros, resulta que se viene un buen menión y termina de afectar la casa que estaba a punto de caerse. Entonces ahí se utilizarían 3 deducibles. ¿Cuáles 3 deducibles? ¿Y por qué 3 y en vez de 4? Porque la cobertura de incendio y rayo no tiene deducible. Entonces se utilizarían únicamente estos 3 que yo les estoy marcando en pantalla. Sería el de riesgos varios, 62.500 por evento, el de inundación, deslizamiento y vientos, que es un 1% del monto asegurado en el rubro afectado con un mínimo de 62.500, y el de convulsiones de naturaleza, que es un 1% del monto asegurado a la fecha del siniestro con un mínimo de 62.500. Hasta acá
ya vamos a iniciar con lo que es Hogar Seguro 2000. ¿Hasta acá tienen alguna duda, consulta con respecto al producto Sistema Financiero Nacional para la Vivienda? Con respecto a los deducibles, coberturas, características del producto. Este es el momento. Ok, tengo dos manitas levantadas. Ronnie, adelante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Ronnie. Bienvenido. Usted nos habló de estos 3 deducibles. Sí, señor. A la hora de indemnizar, tengo que sumar, por ejemplo, los 62.500 de la cobertura B, luego la cobertura C y la cobertura D. Tengo que sumar los 3 juntos y ese es el deducible total. Sí, lo que pasa es que lo vamos a ver, don Ronnie, lo vamos a ver como todo, o sea, vamos a ver, lo vamos a ver como individuales, en el sentido de que la cobertura B va a tener un monto para indemnizar. Entonces, digámosle que son de 200.000 colones. Entonces, a esos 200.000 colones de la cobertura B, tenemos que quitarle 62.500. ¿Está bien? Pero ahí estamos hablando de la cobertura B. Seguidamente, vamos a analizar la cobertura C, inundación, deslizamiento y vientos. Vamos a ver de cuánto es la pérdida y vamos a restarle o el porcentual o el fijo, el que corresponda. Y seguidamente con el de convulsiones de naturaleza. ¿Ok? Vamos a revisar de cuánto es la pérdida real, que ahí es donde nos van a ayudar nuestros peritos. Nos van a decir cuánto es la pérdida total de convulsiones de la naturaleza y le vamos a restar lo que es el deducible porcentual o mínimo. Al final nuestro cliente sí puede hacer un más menos, ¿verdad? Y va a sacar un general, pero para nosotros como aseguradora y ustedes como asesores, no sería prudente combinar todo, ¿verdad? Porque nuestro cliente tiene que entender que cada uno de los riesgos que tuvo tiene una cobertura, ¿verdad? Porque así es como se manejan las pólizas. Las pólizas se manejan ordenadas, en el sentido que le vamos a decir a nuestro cliente, en riesgos varios le cubrimos esto, esto y esto y esto, usted tuvo afectación en esto, esto y esto, y el deducible es de tanto. En la cobertura de C, ¿verdad? Inundación, deslizamiento y vientos, usted tuvo esta afectación, le estamos cubriendo tanto y el deducible es de tanto. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Eso para que nuestro cliente sepa qué es lo que se le cubrió, qué es lo que se le está pagando, ¿verdad? Y no se le generen expectativas de que se le esté pagando más o se le esté pagando menos. ¿Está bien? Bien, Ronnie. Perfecto, gracias. Muchas Mucho gracias. gusto. Para servirle. Duncan, adelante. No, gracias, compañero. La mía era la misma pregunta del colega, entonces ya quedó aclarada. Gracias, más bien. Un gusto, para servirle. Bien, si no hay más dudas, continuamos entonces con el producto de Hogar Seguro 2000. A veces la gente dice, ¿por qué Hogar Seguro 2000? Porque ese fue el nombre que le pusieron y es un producto que tiene ya bastantes años de estarse comercializando y es un producto que es muy agradable a todos nuestros asegurados. Por la parte económica es un seguro bastante accesible. eh, Tiene formas de pago mensual, trimestral, semestral o anual. Recuerden que el contrato de seguros para los seguros de incendios son anuales, ¿verdad? Si nuestro cliente escoge una forma de pago que es diferente a anual, va a haber un recargo por fraccionamiento. ¿Y qué es un recargo por fraccionamiento? Que se le va a cobrar un porcentaje adicional por fragmentar esa prima. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si por una casa de 60 millones de colones, puede ser que nuestro cliente pague 20.000 por año. ¿Está bien? Por ponerles un ejemplo X. Entonces esos 20.000 por año, si nuestro cliente quiere pagar por semestre, no es que va a pagar 10.000, ¿verdad? 10 y 10, 20, no, efectivamente 10 y 10 son 20. Pero en este caso por semestre quedarían por ahí de 12.000, 13.000 colones. ¿Está bien? Y si es por trimestre, no es que va a ser 6.500, no. Puede ser que sean 7.000, 8.000 colones. ¿Está bien? Esa diferencia de la división es el recargo por fraccionamiento. Igual el cliente lo va a saber porque dentro del recibo va a indicar el recargo por fraccionamiento. En las condiciones particulares, ¿verdad? Que es propiamente donde viene detallada toda la póliza y coberturas y montos asegurados y demás, ahí va a decir cuánto es lo que nuestro cliente se le está recargando la prima. ¿Está bien? Inclusive a veces viene hasta la siniestralidad, vienen los bienes asegurados y toda la información ya propiamente de nuestro cliente. Ahora que estoy hablando de esto del condicionado, y creo que no se los había mencionado anteriormente porque estábamos en generalidades, recuerden que en los seguros, en todos los seguros, existen diferentes tipos de documentos, ¿está bien? Que se le deben de entregar a nuestro cliente. Documentos que se le deben de entregar a nuestro cliente que son obligatorios. Yo creo que si yo le digo a ustedes condiciones generales, todo el mundo me va a decir sí, condiciones generales, porque es el que más se conoce. Pero también existen condiciones particulares. ¿Qué es la diferencia entre condiciones generales y particulares? Ok, las generales es eso, condiciones generales.
viene el detalle de todas las coberturas, viene el detalle de todos los deducibles, viene mucho concepto, ¿verdad? Como catastrófico, no catastrófico, deducible, contrato de seguro, conceptos, ¿ok? E información general del seguro. ¿Cuáles son las condiciones particulares? Las condiciones particulares son las que vienen detalladas, como por ejemplo el nombre del asegurado, dirección, número de teléfono, viene el detalle del bien asegurado, es decir, la dirección de la casa, viene cuánto es lo que mide la casa, el monto asegurado de la casa, las coberturas que el cliente contrató, el monto que va a pagar por cobertura y la prima. Y pueden ir mucho más detalles, ¿verdad? Esas son las condiciones particulares. También existen las condiciones especiales, pero esas condiciones especiales para estos seguros, estos dos que hemos visto, generalmente no aplican. ¿Okay? Aplican para seguros más grandes, como por ejemplo incendio comercial, o bien incendio multirriesgos. No quiere decir de que no vayan a existir o que no se vayan a aplicar en alguno de estos seguros. Hablo de que el porcentaje de que se vaya a hacer una condición especial en alguno de estos seguros es baja, pero sí puede existir. ¿Okay? Esa condición especial lo que va a decir es que hay algo diferente en el riesgo, ¿verdad? Y que se estipula en un documento. ¿Está bien? Y también existe lo que es el adendum. El adendum al contrato del seguro son modificaciones que se le van a hacer al contrato principal. Es decir, si nuestro cliente, vamos a ver, si nuestro cliente, vamos a ver qué ejemplo les puedo dar. Existe también la palabra addendum, que también va muy ligada al endoso. Bien, si nuestro cliente lo que quiere es hacer una modificación en alguna cobertura, bueno, va a decir, bien, quiero agregar una cobertura adicional y aparte de eso quiere hacer un aumento en el monto asegurado. Entonces lo que se hace es que no se va a ir a modificar toda la póliza, sino más bien lo que se hace es un endoso. ¿Está bien? Se hace un endoso, ¿verdad? Se modifica la póliza, se actualiza el monto asegurado, se le agrega la cobertura a nuestro cliente, se le hace el cobro de la prima adicional por agregarle esa cobertura y se le hace un adendum y se le envía un condicionado nuevo, ¿verdad? Entonces, esos 4 documentos son más que esenciales, son más que prioritarios y son más que importante que nuestro cliente los tenga. ¿Está bien? Recuerden que los seguros son productos que nuestro cliente no está viendo, sino más bien el cliente lo que espera es que en caso de un siniestro nada más recibir. ¿Cierto? Nuestro cliente a la hora que compra un seguro, usted no le dice, bueno, aquí está la cajita y adentro está su seguro. Está medio raro, ¿verdad? No, estamos vendiéndole al cliente una expectativa, estamos vendiéndole una promesa, estamos vendiéndole tranquilidad. Entonces, cuando nuestro cliente tenga un siniestro, nuestro cliente lo que quiere es recibir. ¿Qué hacemos nosotros para tomar un seguro? A la hora que tomamos un seguro es para cubrirnos en caso de que nos pase algo, que nos cubran, ¿verdad? Nadie quiere que le pase nada malo, por supuesto, pero de ahí estamos en un ambiente en donde cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Como dice ese refrán. Bien, Hogar Seguro 2000. Características del producto. Este es un producto un poco más robusto, un poco más grande que el anterior, que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Porque ya este seguro no, vamos a ver, en diferencias con el anterior es que no está creado por una ley. Es un seguro ya voluntario. O sea, la persona va y dice, yo quiero asegurar mi casa. Va y le dice a Melissa, yo quiero asegurar mi casa. O va y le dice a Mañana, yo quiero asegurar mi casa. ¿Ok? Es totalmente voluntario. Y nuestro cliente decide si lo quiere asegurar en colones o en dólares, porque se puede asegurar en ambas monedas. No hay mayor inconveniente. Diferencias. Bueno, en este caso la cobertura básica es solamente una. Es decir, nuestro cliente puede tomar solamente la cobertura básica, que es la cobertura A. Y en coberturas adicionales, véanlo por acá, casi que todo el abecedario. Una parte del abecedario, ahí. Coberturas B, C, D, H y R. Todas esas las vamos a ver ya casi. ¿Cuál se comercializa tanto en pólizas colectivas o individuales? Es aquella bolsita, ¿verdad? Donde podemos incluir varios riesgos. Eso es una póliza colectiva, llamada también póliza madre. Cuando hablamos de bienes susceptibles es mucho más grande que el anterior, es decir, estamos cubriendo el edificio, la vivienda, el contenido, el menaje de los propietarios de la vivienda o bien los inquilinos. En el anterior recuerden que no cubríamos a lo que era el inquilino, en este sí. Estamos cubriendo a los inquilinos o los ocupantes autorizados por el propietario de la vivienda. Entonces ya en este seguro estamos viendo una figura que no vimos en el anterior. Estamos hablando de algo que llamamos alquiler, una renta, ¿ok? Que puede cubrirse dentro del seguro de hogar seguro 2000. Bien, ahorita más adelante les doy espacio a los compañeros que tal vez tengan alguna duda con respecto a este producto. Vamos a tratar de avanzar para que hayan bastante dudas y entonces pueda hacer como más interactivo el asunto. Coberturas, recuerden que la cobertura básica era incendio y rayo, ¿verdad? Solamente una. Ok, ¿qué cubrimos? Incendio y rayo, incendio y bosques, daños calor y humo, hurto y o saqueo.
Y vamos a lo mismo, y voy otra vez como una casetera, ¿verdad? ¿Qué cubrimos en incendio y rayo? Pues eso, el incendio y el rayo. En incendio de bosque, no es solamente el bosque, también cubrimos lo que es la quema de malezas o quema de charrales que provoquen afectación a nuestro bien asegurado. Daños por calor y humo es todo aquel daño que pueda provocar el humo o el calor y que afecten directamente a la vivienda asegurada o a nuestro predio asegurado. En hurto y o saqueo, todo aquel hurto, saqueo, daño, vandalismo, todo aquello que le provoque afectación a nuestro asegurado, que es provocado por un tercero que quiere ir a robar durante el incendio. Eso está cubierto. Y tenemos también las coberturas adicionales. Vamos a ver las coberturas adicionales y ya casi le entramos a las consultas que tengan los compañeros. Bien, coberturas adicionales. Riesgos varios. Motín. Huelga. Profe, Sí. ¿Quién me habla? disculpe, es que disculpe, yo no sé si soy solo yo que no veo la presentación. ¿Alguien más no ve la presentación? Tal vez Melissa o Dañana, que las veo por ahí, sí. Todas la ven, sí. Sí se ve. Sí. Tal vez, Yarlin, Ah, ahí ok. que revises. Si no te salís y Sí. volvés a ingresar, no hay problema. Yo acepto. Acepto para que ingreses. Ok, Para que te des a la sala. Yo gracias. tampoco veo la presentación. Sí, sería tal vez, doña Cecilia, que pueda salirse y volver a ingresar. Porque sí, los demás compañeros sí ven la presentación. ¿Está bien? Listo, profe, ya. Listo. Gracias. Bien. Estábamos en paro legal. La otra cobertura, conmoción civil. Cobertura no, ámbito de cobertura. A veces uno ¿verdad? Con tanto decir las cosas, a veces hasta que se le cruzan, como dice popularmente, los cables. Colisión de vehículos, implosión, explosión y caída de aeronaves. Y voy de nuevo a explicarles esta parte. Ok, cuando hablamos de motín, huelga, paro ilegal, conmoción civil o daño malicioso, es toda aquella actividad que un grupo de personas, producto de su manifestación, provoquen daños y prejuicio económico a nuestro asegurado, a la vivienda, y no a nuestro asegurado físicamente, ¿verdad? No nos confundamos, a la infraestructura, a lo que nuestro asegurado tenga como bien inscrito mediante una póliza de seguro. Cuando hablamos de colisión de vehículos, hablamos de vehículos de terceras personas. Vean, y cuando hablo de terceras personas no estoy incluyendo a mi hija ni a mi esposa, por favor, ¿verdad? Son tercer grado de consanguinidad. Entonces, si mi esposa viene ahí, ¿verdad? Y no vio que echando para atrás, donde iba a parquear, me pegó la ventana y me la quebró. Yo no voy ay, no, es que ella hizo un tercero. No es un tercero, ¿verdad? Es parte de mi grupo familiar. Entonces, en este caso no cubriría. Un tercero podemos decir tal vez el vecino que venía y me chocó el portón. O totalmente un tercero que simplemente iba circulando en carretera, se desvió y colisionó a mi vivienda. Y hay casos de casos. Por ahí tengo un video en donde un vehículo se metió no solamente en una casa, se metió en un centro comercial. Yo no sé si ustedes vieron la noticia. Se metió en un centro comercial y no, bueno, el vehículo anduvo por toda, o sea, anduvo por todos los estantes, anduvo por el baño, anduvo hasta por donde la muchacha desayunaba. Entonces destruyó todo el supermercado por dentro, ¿verdad? Fue un caos total. Bueno, pues la cobertura de riesgos varios cubre eso. ¿Está bien? Y cuando hablamos de caída de árboles, no solamente son los árboles, sino también las antenas, las torres de televisión o todo aquel bien que exista contiguo a la propiedad y que producto de algún evento provoque daños a mi vivienda o al bien asegurado. ¿Está bien? En caída de aeronaves me da mucha gracia porque a veces le digo a la gente, ¿verdad? Cuando estamos así en charlas, ¿qué tanta posibilidad hay de que caiga un avión encima de la casa de uno? ¿Verdad? Y vean, sí pasa. Bueno, ustedes vieron que el año pasado ocurrió un evento bastante que conmocionó a todo el país, en donde una avioneta pues cayó tuvo una colisión en una montaña, ¿verdad? Y fallecieron varias personas. Pero, yéndonos más atrás de esa misma noticia, resulta que en el 2000 una avioneta cayó encima de una vivienda. Y bueno, las fotografías no las tengo por acá, tengo que buscar las noticias y las comparto. En donde se ve totalmente la avioneta metida, o sea, de la trompa de la avioneta metida totalmente en la casa, ¿verdad? Bueno, y ustedes dirán, sí pasa porque ahí están las fotos y ahí está la noticia y sí sucedió. Pero también pasa de que hubo un caso el año pasado, creo que fue en Golfito, en donde uno de nuestros asegurados estaba sentado en el sillón de su casa, ¿verdad? Escucha donde pasa un objeto volador. Voy a decirle no identificado porque al final no se identificó, pero ya verán ustedes por qué.
Va pasando un objeto volador, cae una llanta del avión, le cae, ¿verdad? Le cae en su casa, casi que el señor abraza la llanta del avión, ¿verdad? Y resulta que nadie supo de qué avión era, ¿verdad? Entonces por eso le digo, objeto volador no identificado porque nadie se hizo responsable, o sea, nadie se hizo responsable de ese daño que le provocaron a la casa de nuestro asegurado. Lo único que se dieron cuenta es que si era un avión, una avioneta, un aeroplano por la llanta, era lo único. Por dicha no hubo afectación en lesiones a ninguna persona, sino que todo fue material. Entonces fue un siniestro con un buen final. ¿Está bien? Y la otra cobertura adicional, ya para darle la palabra a Melissa, que sé que tiene una consulta por ahí, esta es otra de las coberturas adicionales. Hay más, que ya casi las vamos a ver. Es inundación, deslizamiento y vientos. ¿Está bien? Melissa, adelante, para no dejarla ahí con la manita levantada. Gracias. Vean, vamos a ver, yo soy de Grecia y aquí es súper famoso la quema de los cañales. O sea, estamos en este momento en lo más y mejor. Exacto, así, todos Claro. los días hay por lo menos uno. Creo que no existe, pues normalmente o normalmente no, pues siempre se ponen los colindantes, ¿verdad? Y uno pone cañal. Claro. Eso es un riesgo que el INSS asume, ¿verdad? Y sin variar tarifa, es importante, aparte de que se puso cañal, poner algo adicional o con solo eso bastó y ya es del conocimiento del INSS. Correcto, sí, de ahí ustedes cumplen, en el sentido de decir que hay un riesgo alterno, hay un riesgo que está a la par, que es un lote baldío, ¿verdad? O un cañal, o hay un bosque, o hay malezas, o hay charrales, ¿verdad? Ya el INSS tendrá que verificar si es necesario enviar a un inspector a ver qué tipo de riesgo es que provoca ese cañal, ese bosque, esa maleza o ese charral, ¿verdad? Pero ustedes como buenos asesores, ya ustedes hacen la observación. Y ya el INSS tocará verificar, ¿verdad? Y en el caso de que tengan que hacer alguna modificación a la cobertura o a la tarifa o hacer alguna recomendación, ya se los hará. Pero ya eso es específicamente ya visitando el lugar. Ok, pero yo basto con poner cañal. Sí, se pone, colinda con un cañal. Ajá. Y la otra que de esta que ponía de caída de árboles y similares, justamente tenemos una cliente que nos solicitó ir a hacerle una visita a la casa porque colinda con una propiedad que hicieron una casa, hubo un palomar, me dijo ella, como de 3 pisos ahí en un tubo y en material liviano y no sé qué, y dice, vea, ya tiene como 2 años, pero yo siento que eso ahorita me cae encima. No es la propiedad de ella y ella no puede hacer más nada. Me pidió que si podíamos ir a visitarla, pero ahora que usted hace esta aclaración o nos comenta qué es importante o cómo abordarlo, ¿verdad? Para que no tenga problema en caso de un siniestro. De igual manera, Melissa, de igual manera, ustedes hacen la observación ante el INSS. Es que vamos a ver, si a la propiedad de nuestro asegurado, es decir, la casita que usted va a ir a asegurar, producto de que el palomar, hablemos de palomar porque esa fue la expresión que usted utilizó, que el palomar se vino encima de la propiedad de nuestro asegurado puede utilizar la póliza para cubrir los daños de su vivienda. ¿Okay? Pero ahí también hay un término y hay una cuestión de responsabilidad civil, ¿verdad? Cierto, porque esa persona que hizo esa construcción a la par, o sea, tiene que saber que si eso o lesiona a alguien o hace un daño material a alguien, a una tercera persona, tiene que cubrir. Entonces, incluso yo le comentaba que es importantísimo y me dijo que ya lo había hecho, hacer la denuncia a la municipalidad, porque yo me imagino que eso no tiene que tener permisos incluso. Entonces ella me dijo, vieras que ya la hice, y yo le dije, bueno, guarde eso es importante, para que vean que usted actuó antes de, ¿verdad? De algo que es algo que está ahí latente, ¿verdad? Claro. Pero entonces, mando fotos, igual voy, hago la visita, mando fotos y hago la aclaración como de que hubo una modificación en el terreno de la par, porque no es ni siquiera en el terreno de ella, ¿verdad? Ni la propiedad de ella que está sufriendo la modificación. ¿sí? Pero No tenemos por qué castigar a nuestro cliente. Sí, no tenemos por qué castigar a nuestro cliente por un riesgo adicional que está provocando una persona extra, una tercera persona. Okay, pero sí es importante para nosotros saber
de que el riesgo, ya hablando de la vivienda, tiene una agravación de riesgo, que tiene algo a la par Ujú. que puede caer en cualquier momento, ¿verdad? Y que puede provocar daños. Entonces ahí es casi 100% de que yo lo mandaría a una inspección para que vayan a verificar qué tipo de estructura es la que está colindante a la de nuestro asegurado y qué daños podría provocar. ¿Está bien? Ok, Y entendido. ahí Sí, ya muchas se gracias. verificarán las coberturas y se verifican tarifas y todo lo demás. La misma condición que la Ujú. anterior. ¿Está bien? Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, estábamos en la cobertura de inundación, deslizamiento y vientos. Ahí no hay mucho que agregar, ¿verdad? Toda aquella elevación de agua que provoque daño material, que provoque pérdida económica a nuestro asegurado producto de esas elevaciones de agua, es cubierto por la cobertura de inundación, deslizamiento y vientos. Todo aquel movimiento de masa de tierra que se viene, ¿verdad? Ustedes conocen, bueno, las compañeras que tienen tal vez la camarita encendida, ¿ustedes escucharon la noticia hace algunos años de este residencial Valladolid? Sí, hay un residencial, creo que en Punta Arenas hay otro que se llama el Málaga. Vean, en Costa Rica existen 5 zonas que son excluidas de seguro, es decir, no se pueden asegurar. Una de esas es el residencial, creo que se llama Residencial Valladolid. Yo por ahí lo tengo en una presentación. Resulta que si hay un deslizamiento tan fuerte, tan grande, que toda la zona, todo el residencial es no habitable. O sea, el movimiento de tierra fue tan grande que modificó toda la estructura del terreno. Todas las viviendas ustedes la ven, digamos, las que lograron salvarse, digamos que estaban acá y la otra mitad de la casa quedó abajo. Todo se despedazó, todo se destruyó, todo fue demolido. Entonces, cuando hablamos de un deslizamiento, hablamos de que es un movimiento de tierra que puede provocar grandes afectaciones, grandes daños, ¿verdad? No solamente a una casa, sino también a diferentes tipos de casas, ¿está bien? Y los vientos, pues ya lo hablamos, vientos huracanados, vientos locales, están cubiertos. Dentro de las coberturas adicionales, también tenemos convulsiones de la naturaleza. Recordamos y repasamos con el producto del Sistema Financiero Nacional por la Vivienda, que es todo aquel temblor y terremoto, todo aquel maremoto, todo aquel fuego subterráneo y toda erupción volcánica. Cuando nosotros hablamos de estos 4 riesgos que ustedes ven en pantalla, también estamos hablando de los incendios que pueda provocar cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si se viene un menión, si se viene un temblor y provoca un incendio y se ve perjudicado, la propiedad de nuestro asegurado también es cubierto. ¿Está bien? Porque fue lo que provocó ese daño material. Tenemos la cobertura de pérdida de renta por contrato de arrendamiento. ¿Algún compañero? Bueno, ahí está Melissa. Qué bien, Melissa, que levantó la manita porque ahora le voy a preguntar a usted. Perdón que pregunte tanto. No se preocupe, Vamos adelante. a ver, en convulsiones de la naturaleza, para asegurar una propiedad que está cercana a un río, a el mar, ¿hay cierta distancia establecida? Claro. No sé si está en condiciones generales, ¿verdad? Y que, ok, si está retirada tanto, perfecto. Si no, del todo no, ¿verdad? O simplemente de ahí, mejor lo mando a inspección. Vean, gracias por la consulta, Melissa. De hecho, ese riesgo entraría, pero en la cobertura de inundación, deslizamiento y vientos. ¿Ok? Porque la inundación sería la inundación del río, ¿verdad? Que el río se salga y inunde la propiedad. Y el deslizamiento es el talud. Anteriormente se manejaban 50 metros, ahora están 20 metros. 20 metros es la línea o la medida que tiene que haber entre un río y una propiedad asegurada. Nosotros hicimos el ejercicio el lunes anterior del Google Maps, ¿ustedes vieron? Ok, ahí ustedes, no es su labor, pero ustedes pueden ir a visitar o ir a donde un cliente y ustedes se meten en el mapa y ven que atrás hay un río que tal vez ni se ve, ni se oye, ni se siente, ¿verdad? Pero ustedes lo ven que está a 15 metros, ustedes mejoran, hacen la observación. Ok, no se logra divisar un río, sin embargo, al realizar la verificación en Google Maps, se logra observar un río a 15 metros, ¿verdad? Entonces ya ahí sí, nuestro compañero aceptador va a verificar si efectivamente es a 15, si es a 20, 25 o es a 100 metros, ¿verdad? Pero ya ustedes cumplieron, ya ustedes hicieron la observación, ¿está bien? Okay. Pero sí, Meli, sí. Son 20 metros, ¿está bien? Perfecto, gracias, sí. Con gusto, para servirle. Bien, y voy a aprovechar, Meli, que estás así tan activa, qué bueno, me alegro muchísimo, y a doña Ana también y a todos los demás compañeros.
Vean, esta cobertura que tengo por acá, cobertura de pérdida de rentas por contrato de arrendamiento, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena, Meli? Esa cobertura. An Airbnb. Podría ser, pero si estamos hablando de pérdida de renta por contrato de arrendamiento, es un alquiler, ¿cierto? Ajá. Es un alquiler, Sí. básicamente. Entonces yo les voy a hacer a ustedes la siguiente pregunta, y ahí cada uno se la contestará, ¿verdad? No tienen que publicarla ni mucho menos. ¿Cuál será un requisito indispensable para yo, o sea, el requisito número 1 que yo tengo que tener para tener la cobertura H, pérdida de renta por contrato de arrendamiento? Bueno, son 2 requisitos así, básicos. Ya Meli dijo uno, que era que sea alquilado, ¿cierto? Y el segundo, ¿cuál podría ser? Digo, como estar inscrito en Hacienda. Más sencillo todavía, y es que tenga un Sí. contrato, Ok. ¿verdad? ¿Por qué el contrato? Porque ahí necesitamos verificar cuánto es lo que nuestro cliente, el dueño de la casa, está dejando de percibir porque el inquilino se tuvo que ir, porque tuvo una afectación en su casa. ¿Está bien? Entonces el requisito básico, ¿qué es lo que se ocupa? Pues que sea alquilado, ¿verdad? Y sobre todo, importantísimo, que exista un contrato. Y también es importante que le vamos a vender al cliente, le vamos a ofrecer a nuestro cliente la cobertura de pérdida de renta por contrato de arrendamiento solo si nuestro cliente alquila la propiedad, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a ofrecer a nuestro cliente una pérdida de renta por contrato de arrendamiento si él es el que vive en la casa, ¿verdad? Entonces no, eso no lo hagan, ¿está bien? Don Ronnie, ya casi le doy la palabra, va a terminar con eso y a Duncan también, estas 2 coberturas y ya le entramos con sus consultas. Tenemos otra cobertura adicional, que es rotura de cristales. En este caso aplica para interiores y exteriores. Recuerden que existía en multiasistencias la rotura de cristales, ¿verdad? Pero era solamente para la fachada. En esta cobertura adicional cubre interiores y exteriores, no solamente la fachada. ¿Está bien? Entonces la cobertura y rotura de cristales cubre interiores y exteriores. Y tenemos la cobertura de gastos por alquiler, pero esos gastos por alquiler no la confundan con la cobertura H, de pérdida de renta por contrato de arrendamiento. Esta cobertura R, gastos por alquiler, son los gastos que nuestro cliente, dueño de la casa, interés asegurable, propietario, macho o mujer alfa, como ustedes lo quieran ver, tiene que irse de la casa producto de una afectación y tiene que pagar un alquiler, porque no se puede ir a vivir a la calle, ¿verdad? Entonces ustedes vieron todo este montón de incendios que ocurrieron durante todo el año pasado y durante este año, donde muchas de las personas en sus testimonios decían, tuve que ir a ver a dónde me iba a vivir, porque no tenía a dónde irme, a dónde vivir. De hecho, en una de las bodegas que se quemó, bueno, esta que fue como de 4 metros cuadrados en San Pedro, la casita de la par, la señora decía que la habían desalojado, en el sentido que tenía que irse porque no sabían si la estructura iba a colapsar. Y si colapsaba en la casa de ella, y pues lo más importante es la vida humana, ¿verdad? Entonces le dijeron que tenía que irse. Entonces la primera pregunta que le hizo el periodista, ¿y para dónde se va a ir usted? Y la respuesta de la señora fue, tengo que ver para dónde me voy, no tengo para dónde ir. Pero si esa persona tiene la cobertura de gastos por alquiler, le damos la opción de que pueda recibir una indemnización mensual que va a ser calculada con el monto asegurado y que se le va a dar para que pueda ir a alquilar mientras se le indemniza y mientras puede volver a levantar su casita o el predio asegurado. Bien, voy con la palabra de don Ronnie. Adelante, don Ronnie. Profe, cobertura H. Ajá. ¿Qué pasa si el inquilino, no sé si es por protección legal, pero tengo entendido que una persona, si no tiene dinero, tiene derecho a quedarse 3 meses en la casa, que digamos que está arrendando, que está alquilando? ¿Qué pasa si el asegurado quiere utilizar esa cobertura con ese problema que tiene? No, vamos a ver. Gracias, Ronnie. Vean, esta cobertura va a cubrir, pero es en el caso de que tenga una afectación y que la persona tenga que salir. ¿Ok? Ya ahí no nos vamos a meter en temas legales, porque más bien la persona va a tener que salir o salir. ¿Por qué? Porque entonces la propiedad está en riesgo de que le caiga encima. Entonces ya ahí sí, no, yo no quiero salir, no señor, venga para afuera, va la policía y lo saca, o los bomberos de la Cruz Roja, porque no puede quedarse en la vivienda. ¿Ok? Entonces ya ahí en este Profe, caso, sí, adelante, Ronnie, adelante. disculpe que lo interrumpa, pero entonces creo que le entendí mal, porque pensé que era pérdida de rentas
Ajá. por contrato de arrendamiento, pero era porque, qué sé yo, la persona, el inquilino se iba o qué sé yo, por algún problema. Entonces, No, no, creo que gracias por la no vale pregunta, la más bien. pregunta que le hice. No, no se preocupe, no se preocupe. Gracias. Todas las preguntas son súper válidas. Ronnie, no, en este caso sería por alguna afectación y podríamos inclusive decirlo que puede ser alguna afectación de las coberturas básicas. Puede ser por incendio, puede ser por composiciones de la naturaleza, puede ser por inundación, deslizamiento o vientos, en donde esa propiedad ya no puede ser habitada. Entonces tiene que salir. Entonces, al salir el inquilino le genera una pérdida económica al dueño de la casa. ¿Por qué? Porque ya deja de pagar un alquiler. Y no es porque no quiere, es porque tiene que irse, ¿verdad? Entonces ya ahí sí entraría la cobertura de pérdida de renta por contrato de arrendamiento. Gracias, Ronnie. Excelente pregunta. Duncan, adelante. Gracias, compañero. Tengo una consulta. Sí, señor. Adelante. Es la siguiente. Por ejemplo, con la cobertura H. Digamos que una persona llega a alquilar mi casa, tenemos una casa que estoy alquilando. Llega la gente al OIJ por alguna actividad que no sea la que ellos reportaron, ¿verdad? Destruyen portones, vidrios, puertas y eso. Eso cubre, digamos, cuando el OIJ llega a buscar a alguien para arrestarlo, digamos. ¿Diría en ese caso? Es la primera pregunta. Y gastos por alquiler, por ejemplo, con una persona no puede pagar más, digamos que tiene que irse. ¿Cuánto tiempo puede tener esa cobertura? Digamos, o tiene algún límite en tiempo. ¿Te refieres, Son las dos. Ronnie, Duncan, perdón, te refieres a indemnización? ¿Cuánto tiempo le indemnizan? Exactamente. Ah, ok. Listo. Gracias. Solamente. Gracias. Ok, vamos a ver. Ustedes saben que a la hora de que se renta o se alquila un local, siempre existe un contrato, ¿verdad? Y nuestro asegurado, dueño de la casa, es quien tiene que verificar que el uso que se le dé a la casa sea habitacional, ¿verdad? Yo entiendo más o menos ahí por donde iba la pregunta de Duncan. No, vamos a ver, en este caso no estaría cubierto. ¿Por qué? Porque la actividad que se estaba realizando en la casa es una actividad ilegal. Los seguros no pueden abarcar una actividad ilegal. Está bien, y se entró el organismo de investigación judicial y hizo daños a la vivienda, ¿verdad? De ahí es porque la actividad que se está realizando dentro, o sea, porque una actividad ilegal dentro de la propiedad. Ahí sí no se puede. Pero le voy a cambiar el escenario, Duncan. Vea, ocurre lo siguiente. En una de las casas ocurrió un incendio, no era en la casa principal donde estaba ocurriendo el incendio, sino en la casa aledaña. Resulta que los bomberos no tenían cómo ingresar. Ingresaron por la casa que no se estaba quemando para poder ingresar a la casa que se estaba quemando. Entonces los bomberos tuvieron que destruir parte de la casa porque no había nadie. O sea, en la vivienda que no se estaba quemando no había nadie, no estaba la persona para que le pudiera abrir la puerta. Entonces los bomberos, como parte de su trabajo, pues tuvieron que ingresar por esa vivienda y provocaron ciertos daños. ¿Ok? Entonces eso sí podría ser cubierto por la póliza. Y vea, le tengo una buena noticia, puede ser cubierto por la póliza, por el producto de nosotros o bien por la póliza de los bomberos. Existe un caso de responsabilidad civil en donde una persona, ¿verdad? Ustedes saben que cualquier persona que quiera interponer una denuncia se la van a aceptar y una de sus petitorias era que le cubrieron los daños materiales que le provocaron los bomberos al ingresar. Y sí existe, digamos, casos pagados en donde la póliza del cuerpo de bomberos asumió los daños materiales provocados por los bomberos a la hora de apagar un incendio. Pero bueno, estamos hablando de temas en donde lo más importante siempre es la vida humana, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que a la hora que los bomberos ingresan o la policía ingresa o la Cruz Roja siempre es para salvaguardar la vida humana, ¿verdad? Pero entonces siempre hay solución, siempre hay una solución para cualquiera de esos eventos que son legales, que son lícitos y que son provocados porque tienen que pasar. ¿Saben? Melissa, adelante. Vieras que yo tengo una experiencia propia en la casa de mis papás. En la casa de la par estaban haciendo una remodelación sin permisos. Llegó el señor de la municipalidad a parar la construcción y entonces el constructor lo que hizo fue que se fue y dejó una welding conectada. Dentro de las chispas y demás empezó el incendio en un sillón de la casa a la par. Afectó un 80% de la casa de nosotros. La pregunta es, la casa de mis papás en ese momento no estaba asegurada.
Híjole. Esa casa que estaban remodelando, mi papá siempre le había dicho a la persona que vivía ahí, un día me vas a salir quemando la casa, arreglar esa casa, ver, y de feria comparten paredes. Híjole. Si la casa de mis papás hubiese estado asegurada, aún con la condición de la casa de la par, ¿no hubiera tenido problema o sí tiene problema de algo? Gracias, Melissa. Duncan, perdón, no le respondí la segunda pregunta, que era el periodo de indemnización. Son 6 meses. ¿Ok? Es de 6 meses. Sí, se me fue. Aquí, Y de hecho, por las cierto, anoté. monto, ahí de una vez, Sí, ¿por qué sí, eso, monto? eso por un porcentaje del total asegurado de la vivienda. Es aproximadamente un 10%. Voy a revisarlo bien, anda por ahí. Yo les confirmo ese porcentaje. Yo les confirmo cuánto es el porcentaje para, creo que es un 1% más bien. Pero es que hubo unas actualizaciones. Entonces, por eso es que no, y aplican a partir del 1 de marzo. Pero entonces, ¿qué dicen ustedes? Que es un porcentaje total del monto asegurado de la vivienda. ¿Está bien? Gracias, Duncan. Pura vida. Y a Melissa. Sí, Melissa, vea, es que sí, vea, vamos al mismo escenario en el que el charral de la par de la casa fue el que se quemó y me quemó mi casa. Es exactamente lo mismo. Eso sí, yo como propietario de mi casa que se me quemó, yo sí le puedo interponer una denuncia al vecino. ¿Por qué? Porque Sí, me estamos de acuerdo. provocó daños. Claro, sí. Bien. Y de hecho, con esto de la cobertura de gastos de alquiler, digamos, es absolutamente necesaria. Nosotros, gracias a Dios, en ese momento pues era la casa de mi novio, que es ahora nuestra casa, y entonces él nos albergó, pero por 3 meses, porque en serio, digamos, uno no se imagina, pero a mí nunca se me olvidará salir y yo decía, bueno, y mañana no tengo ropa que ponerme, ¿verdad? Sí, sí, Porque claro, uno no totalmente. lo dimensiona y uno habla, y ¿verdad? Pero no lo dimensiona hasta que llegue ese momento en que a uno le toca vivir y bueno, y pues gracias a Dios teníamos para dónde, pero me parece que después de haberlo vivido es una cobertura importantísima, ¿verdad? Totalmente. Después de no tan grata experiencia. Sí, a veces no, yo creo que siempre. Las personas se dan cuenta que es importante algo, pero es cuando sufren la experiencia, ¿verdad? Bueno, yo que me dedico a esto, gracias a Dios me dedico a esto y me encanta esto de las capacitaciones, charlas y todo esto, porque uno también agarra mucha experiencia de las mismas personas con las que uno conversa. Y muchas personas me han dicho, Eric, mira, lo mismo que usted me acaba de decir, Melissa, yo veo la importancia en los seguros hasta que o falleció mi papá o falleció mi mamá, o resulta que se me quemó la casa, o resulta que me robaron el carro, o resulta que choqué, ¿verdad? O me robaron la moto, o tuve una experiencia con gastos médicos, ¿verdad? Y es por eso de que el tico, y voy a hablar del tico, pero hablo de todas las personas que habitan el territorio nacional, no tienen cultura de seguro. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, para eso estamos estas 23 personas y todos los que ya han venido a acreditación, porque nuestro trabajo y nuestra labor es esa, crear una cultura de seguro a toda la persona que habita el territorio nacional. Y no solamente para cobertura de productos de incendio, es que existen coberturas para todo. Y si existen coberturas para todo, es porque existen riesgos para todo, ¿verdad? Gastos médicos, atención médica, que fallecimiento, que gastos funerarios, ¿verdad? Hablando un poco en la parte de vida, riesgos del trabajo, esto del SOA del marchamo, seguro voluntario de automóviles. Mira, son tantos productos, el celular, la computadora, el menaje, ¿verdad? Son todas esas cosas que se pueden asegurar y adivinen ustedes por qué es que se puede asegurar, porque ya han ocurrido siniestros, ya han ocurrido eventos. Pero bueno, esa es nuestra labor y yo sé que ustedes como futuros asesores lo van a hacer de muy buena manera. Continuemos. Bien, vea, les tengo una noticia y es muy buena con respecto a la materia, ¿verdad? No piensen que se van a ir temprano. Bueno, puede ser, es una media horita antes, para que descansen. Resulta que en Hogar Seguro 2000 tenemos la probabilidad, y yo siempre cuando estoy en sesiones siempre lanzo como la pregunta, y el 99.9% de las personas la fallan, y eso es pregunta de examen. ¿En un seguro de hogar se pueden incluir actividades comerciales? La respuesta es sí. Pero, ok, con un pero así grandote y un asterisco grandote, ¿verdad? No, tiene una delimitación. ¿Y cuánto es? Que no puede superar el 20% de la construcción total del bien asegurado. ¿Ok? En actividades de bajo riesgo. Y cuando hablamos de actividades de bajo riesgo no estamos hablando de una venta de gas. No, chiquillos, vamos a ver. Tiene que ser actividades de bajo riesgo. ¿Como cuáles? Ok, tenemos una oficina, actividad de bajo riesgo. Nuestro cliente puede tener una oficinita ahí en donde de los 100 metros cuadrados de su casa utilizó 20 metros para hacer una oficina, para atender a sus clientes o ustedes como asesores.
el 20 metros de la casita para atender a mis clientes en una oficina. O 20 metros para tener una pulpería. O 20 metros para un bazar. O 20 metros para una tienda. O también puede ser inclusive hasta para una venta de lotería, ¿verdad? Una actividad de bajo riesgo, no hay problema. Pero esa pulpería que está ahí, no vaya a ser que el pulpero se le ocurra meter gas, ¿verdad? O meter productos inflamables a vender ahí. Y como Ciner, ahora las pulperías no son pulperías, son como súper. Entonces venden de todo. Entonces por aquí por mi casa hay un súper que el señor vende de todo, hasta artículos de ferretería, ¿verdad? Entonces ya si no estamos hablando de que es una actividad de bajo riesgo, no, ya es una actividad de un riesgo ya promedio, ya medio. Entonces ya hay ojo con eso, ¿está bien? Pero lo importante aquí es que nuestro cliente sí puede asegurar dentro de su casa una actividad comercial, no tiene que ser estrictamente habitacional. Lo que sí tiene que ser habitacional es la mayoría del porcentaje, es decir, el 80%. El otro 20% lo puede utilizar para cualquiera de esas actividades. ¿Está bien? Adelante, Duncan, porque ya vamos a seguir con otro tema. Ok, es algo súper rápido. Sí, señor, Con claro, adelante. respecto a estas preguntas de oficinas, pulperías, bazares y tiendas, hay gente, bueno, yo soy de acá de Punta Arenas, y hay gente que tiene negocios como de cobrar en recibos, como servicios básicos, rifas y eso. Eso también se puede considerar como de alto riesgo en este caso, al manejar dinero. No. Es que, vamos a ver, Duncan, gracias por su pregunta. Cuando hablamos de alto riesgo, es de alto riesgo para la infraestructura, para la vivienda. ¿Ok? Hablemos de que, ese ejemplo que les ponía, si resulta que nuestro cliente va a poner una pulpería, pero en la pulpería quiere vender gas, ya eso ya no es de bajo riesgo, pero en el sentido de que puede provocar daños a la vivienda, lo que tenemos asegurado. Yo sé a lo que te refieres a la parte de que pueden existir como robo y demás, pero en este caso, a lo que vamos viendo hasta ahorita, no aplica. ¿Está bien? No aplica para ese tipo de riesgos. Nos referimos a una grabación de riesgo, pero propiamente a la infraestructura. Muy bien. Ya casi nos vamos al receso, faltan 14 minutos. Si ustedes ven que yo me emociono mucho y son las 3:30 y no nos hemos ido, ustedes me avisan. ¿Está bien? Vamos a hacer un resumen así muy ejecutivo de Hogar Seguro 2000. Y cuando le digo ejecutivo, es ejecutivo. Ok, ¿qué aseguramos de Hogar Seguro 2000? Viviendas. Pero en el condicionado ustedes lo van a ver como edificio. Es vivienda. Podemos asegurar el menaje. Podemos asegurar otras estructuras. Y ustedes me van a decir, Eric, otras estructuras, ¿sí? ¿Qué son otras estructuras? Pero vea, yo se los puse ahí. Otras estructuras diferentes a la residencia, propiedad del asegurado, ubicadas en la localidad asegurada y descritas en la solicitud de esta póliza, que pueden ser utilizadas como residencias o en actividades afines. Ejemplos, vean, otras estructuras inclusive puede ser el muro perimetral. Ejemplo, una piscina, también puede ser otra estructura. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, podemos asegurar lo que son los cristales. Recuerden, la cobertura I de rotura de cristales, tanto interiores como exteriores, está cubierto. Y la pérdida de rentas, la cobertura H, pérdida de renta por contrato de arrendamiento, que vi que les pareció bastante entretenida. Pues sí, bastante entretenida y bastante buena. Y esto es importantísimo, ¿ve? Eso se los puse en azulito y un cheque ahí que se mueve. Para Hogar Seguro 2000 se utiliza la base de aseguramiento, la base de valoración de valor real efectivo. ¿Qué quiere decir valor real efectivo? Que se aplica el valor de nuevo menos la depreciación. ¿Está bien? Para que lo tengan ahí presente. Melissa, ¿tenía la manita levantada o te va con la duda? Sí, no, en cuanto a homenaje, ahora que Ujú. se asegura bulto, ¿verdad? Cierto. Cualquiera de las dos, puede ser con lista o sin lista, como guste. Ok. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué pasa si yo no hago lista? En algún momento escuché, pero nunca lo he leído y no lo tengo claro, que después de cierto monto del valor de cierto artículo es requerido declararlo si es sin lista, pero no lo tengo así como que yo diga, ok, lo leí y es real, ¿verdad? No sé si tal vez nos aclara y no sé si opera solo en Hogar Comprensivo o en Hogar Seguro 2000 también. Con gusto. Aplica para Hogar Seguro 2000 y Hogar Comprensivo y es $2,000. Ya cuando el artículo de ese homenaje supera los $2,000, ya tiene que declararlo. Si es una pantalla de 2 millones de colones, es más de $2,000, ¿verdad? Es más, con que sea más de 1.200.000, 1.300.000, ya son más de $2,000. Tiene que declararlo. Ok, tiene que hacer la declaración. Ok, sí. Perfecto. Y me pasó con un cliente. Ellos trajeron las camas de España.
Y él me dijo, yo como me dice, me costaron $8,000 Híjole. y cómo lo, ¿verdad? Porque no tienen serie, no tienen modelo, no tienen, ¿verdad? Como si fuera, ¿verdad? Nunca supimos cómo declararlo. ¿Y no tenía facturas del señor? ¿De la compra Es de la que cama? es un señor, eso fue hace, o sea, él las compró hace mucho tiempo, incluso yo me imagino que en este momento deben costar, Claro. no sé, como $15,000 por lo menos, Ujú. ¿verdad? Claro. Entonces, no, es un señor mayor y él me dijo, es que en su momento y cuando las mandamos a traer eso nos costaron, entonces no tenía nada. Sí, ve, en este caso igual, el cliente las declara por el valor. Ahí ya el compañero aceptador le tocará verificar si tiene factura o no tiene factura, o que el cliente presente algún tipo de proforma, o alguna evidencia de que efectivamente la trabaja que costó de monto, ¿verdad? Porque recordemos que para eso es que se declara, y para no es que se declara antojadizamente, más bien se declara para saber que si nuestro cliente tiene un eventual siniestro y se ve afectado ese artículo de $8,000, $15,000, se le pueda indemnizar, porque si el cliente no lo declara, ¿vienen qué pasa? Difícilmente se lo van a poder pagar, ¿verdad? Porque si el cliente me dice, ay, es que yo pensé que lo había hecho, es que del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Entonces es importante que lo hagan, ¿verdad? Es importante que actualicen, es importante que siempre tengan esa comunicación con ustedes como asesores y ustedes ante Links, para que toda la información, todos los bienes estén actualizados y estén con los valores reales, que sean los artículos reales. ¿Ven? Entonces por eso es importante que sí tengamos control de eso. Igual, con respecto ahora a los muebles de las cocinas, que son tan caros, ¿verdad? Que así sea pequeñita, eso también es mejor declararlo porque incluso el sobre granito ya lo excede, ¿verdad? Mary, es que ya ahí es diferente, porque si vamos a ver si el mueble de cocina está empotrado, ya yo más bien lo pondría dentro del valor de la casa. Habría que valorarlo bien. Ok. Sí, habría que valorarlo bien, Ok. porque si ya es un bien que está empotrado como un closet, por ejemplo, o un mueble de cocina, que está totalmente ya añadido, ya es parte de la estructura, yo más bien se lo pondría en el monto asegurado de la casa. Ok, digamos, Sí. yo hago esta pregunta, ahora que está súper de moda ahí está que es hidrofuga, que ahora todos los muebles de cocina se hacen y entonces vienen y los cambian que por la madera, por el coso que es de colores, ya se me olvidó cómo es que se llama. Pero sí, una cotización ahí pequeñita son 3 millones, $5,000 por ahí, pero entonces lo metemos como vivienda. Yo lo metería dentro del valor de la estructura. Si está empotrado, no se complique, Meli. Va directamente al monto asegurado de la vivienda. ¿Está bien? Excelente. Igual ustedes lo Perfecto, pueden sí, poner, vean, gracias. la póliza, la solicitud, y ustedes tienen esa facultad de que ustedes pueden hacer todas las observaciones que ustedes gusten. Y vean, no se queden cortos. Pongan toda esa información. Es importantísimo que ustedes lo pongan para que entonces el aceptador de riesgos pueda verificar exactamente qué es el riesgo que van a asegurar. Entonces, por eso les digo, que no se queden cortos. Si ustedes quieren ponerlo, pues lo pueden poner. O sea, Links no le va a decir, tiene un límite de caracteres para poder ejemplificar un riesgo. No, ustedes pongan todo lo que ustedes vean que sea necesario y es importante para el cliente. Eso es parte de la buena asesoría que yo sé que ustedes que hacen y que van a hacer. ¿Está bien? Gracias. Con gusto. Bien. Ahora vamos a ver esto que es algo realmente relevante para el producto de Hogar Seguro 2000. Y es lo siguiente, vean, dentro de Hogar Seguro 2000 existe la gran ventaja de que a nuestros clientes se le pueden aplicar cierta cantidad de descuentos. Y ustedes, yo sé que los que ya han tenido como más fogueo con los seguros saben que hay tipos de descuentos, tipos de tarifas, tipos de primas, por el monto asegurado, por riesgos y demás. Vean, cuando hablamos de aplicación de descuentos, quiere decir que estos 5 que ven ustedes acá, dependiendo de la actividad que nuestro cliente tenga, en cada uno de ellos se le podría aplicar un descuento para que la prima sea mucho más cómoda, sea mucho más barata. Y el cliente, aparte que ya está enamorado con las coberturas, también se va a enamorar de la prima, ¿verdad? En el sentido de que lo que va a pagar no va a ser tanto en relación con lo que está asegurando. Si yo les pregunto a ustedes descuentos por prácticas de sostenibilidad, yo sé que a veces tal vez pueden decir, y vean, eso es una cascarilla de banano que les voy a poner en el examen. Y si ustedes dicen que yo se los dije, yo voy a decir que yo no se los dije, aunque la sesión está siendo grabada. Vean, resulta
Y sucede que si yo les pongo a ustedes en un examen con un descuento por prácticas de sostenibilidad, es que tenga reciclaje, ¿en qué me afecta eso a mí en mi casa? Que tenga reciclaje. O sea, que mi cliente tenga la práctica de sostenibilidad, que simplemente tenga dos tarritos de basura, uno que sea verde y otro que sea azul, que uno para ordinario y otro para vidrio plástico. Eso no me afecta en nada. Entonces, cuando yo hablo de descuento por práctica de sostenibilidad, yo me refiero propiamente a los paneles solares que me afectan en la parte eléctrica, ¿cierto? Y hablo también de las luces LED, que me afectan también en la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque si yo no tengo bombillos LED, tengo bombillos de los normales, ¿verdad? De esos amarillos o de los blancos, que calientan mucho, pueden llegar a explotar o pueden llegar a recalentar la instalación eléctrica y me puede provocar un incendio. Esos no. Lo que sí estamos validando como un descuento en práctica amigable por el ambiente es que tenga paneles solares, uno, y que tenga luces LED. ¿Ok? Y cuando hablamos de luces LED, estamos hablando de que tenga mayor a un 70%. ¿Está bien? Ese sería como el porcentaje. Y también existen otros ahí adicionales que no aplican mucho en Hogar Seguro 2000, pero se los voy a mencionar para que vean ustedes que sí existen. Existen ahora tipos de materiales, específicamente de azulejo, que son de cáscara de coco, ¿verdad? Entonces son como un material reciclable, ¿verdad? Que es súper resistente al fuego y que hay clientes que se los están poniendo a sus viviendas. Resulta que si nuestro cliente tiene eso como una práctica dentro de su vivienda, así sea en Hogar Seguro 2000, Hogar Comprensivo, inclusive en incendio comercial y en incendio multirriesgo, eso es una práctica que nosotros podríamos darle como descuento. ¿Está bien? O que tenga algún vidrio reciclado o vidrios reciclados. También puede ser un descuento por prácticas de sostenibilidad. Este de acá que les estoy señalando, ¿ok? Estamos hablando de, vean, cuando hablamos de siniestralidad, ustedes saben que nosotros vamos a evaluar ese comportamiento del cliente. Si nuestro cliente tiene un buen comportamiento o si no tiene tan buen comportamiento. ¿Y a qué me refiero con buen comportamiento o no tan buen comportamiento? Sencillo, ¿en qué tanto utiliza su póliza? Si lo utiliza mucho, ¿verdad? Pues digamos que si lo utiliza por pérdidas parciales que apenas si superan el deducible y son muchas pérdidas y se le ha indemnizado mucho, versus lo que ha pagado en primas, entonces ya la siniestralidad ya no es tan buena, ¿cierto? Entonces ya ahí más bien no podríamos darle un descuento, sino más bien un recargo, ¿verdad? Pero si por el contrario resulta que Pedrito tiene su casa asegurada desde hace años y nunca ha utilizado el seguro porque es una persona muy responsable y sabe que una de sus obligaciones es reportar eventos reales y eventos que le generen pérdida económica, pues más bien lo vamos a beneficiar y le vamos a decir, Pedrito, vea, por su buena siniestralidad le vamos a dar un descuento. ¿Está bien? Y esos descuentos se los vamos a aplicar en las coberturas básicas, en este caso la cobertura de incendio. Vean qué alcahuetería esto. Igual, si ustedes dicen que yo les dije, yo no se los dije. Vean, descuento por implementación del código eléctrico. O sea, quiere decir que si nuestro cliente cumple con lo que tiene que cumplir, le vamos a dar un descuento, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nuestro cliente tiene y cumple con el código eléctrico a partir del 2012 hasta la fecha, 2012 hasta la fecha, le damos un descuento. ¿Está bien? Y tenemos también descuento por volumen de riesgos asegurados, pero en este caso aplicaría solamente para seguros colectivos. Eso es para clientes que tienen mucha cartera, ¿verdad? Para que tienen riesgos, que tienen muchos riesgos y que ya los tenemos identificados. O bien tenemos la otro descuento que es para los clientes que tienen medidas de seguridad contra o de incendio. Podemos hablar de rociadores automáticos, podemos hablar de alarma sonora, podemos hablar de, vamos a ver cuál más se me va por ahí. Es que no, tenemos también el circuito cerrado de televisión, pero eso es más por la parte de rojo. Digamos que esas dos. Está bien, lo que es rociadores automáticos y lo que es la parte de alarma sonora. Con eso ya nosotros podríamos brindarle un descuento a nuestro cliente con que tenga ese tipo de actividad. Melissa, adelante. El descuento de que sería obvio, porque si no, no se puede asegurar, ¿cierto? Tengo que solicitarlo, ¿verdad? No es que es de... y lo puedo hacer desde la emisión y qué porcentaje sería el que se aplica, perdón. Claro, sí, tenés que solicitarlos. Entonces usted le dice valorar descuentos por práctica de sostenibilidad. Bueno, el cliente tiene paneles solares
O bien indicar, bueno, este cliente tiene diferentes, ves que este de siniestralidad, por ejemplo, es para seguros colectivos también. Entonces le dice, bueno, mi cliente tiene, no sé, 10 riesgos, tiene muy buen comportamiento, valorar un descuento. El cliente ya verificado tiene, cuenta con la implementación del código eléctrico, perdón, cuenta con lo que es el certificado del código eléctrico, ¿verdad? O es una vivienda nueva, ¿verdad? O bien el descuento por volumen de riesgo. Ahora, los porcentajes, esos ustedes lo pueden ver porque es que eso va a ir muy relacionado con lo que el cliente tenga o no tenga, ¿verdad? Y cada uno va a ir sobre cierta cobertura. Entonces, si ustedes quieren verlos a más detalle, para no confundirlos con tanto porcentaje, está en el condicionado general. Búsquenlo ahí en condiciones generales, en la aplicación de descuentos. Entonces ahí le aparece inclusive hasta los recargos por siniestralidad, para que ustedes lo vean. Entonces dice de 0 a 10, de 10 a 15, de 10 a 20, y ahí sale como una tablita. Entonces ustedes, no es importante que se lo aprendan, pero sí que sepan cómo funciona. ¿Saben? La parte de la Gracias. siniestralidad. Con gusto. Compañeros y compañeras, son las 3:30, vean, no me pasé ni un minuto. Vamos a quedar acá, vamos a irnos a un receso de 15 minutos y volvemos a las 3:45. ¿Está bien? Voy a ponerles un cronómetro por acá. Ya casi volvemos.